En esta clase quiero explicarles cómo se realiza un polígono de frecuencias. Para ello quiero empezar desde el principio y ver cómo se elabora un histograma. Entonces vamos a recordar cómo se elabora un histograma. Para ello vamos a abordar el siguiente problema. El problema dice lo siguiente: un profesor registró las calificaciones de geografía de 50 alumnos. Los resultados obtenidos son, entonces, tenemos 50 calificaciones aquí que van desde el 0 hasta el 10. Ahora, lo que voy a hacer es primero acomodar estos datos en una tabla de datos agrupados. Recuerden que para acomodar sus datos en clases o en datos agrupados pueden utilizar ya sea la fórmula de Sturges o cualquier otra fórmula que les dé una idea de en cuántas clases o en cuántos intervalos tienen que dividir sus datos. En este caso, lo primero que yo hice fue aplicar la fórmula de Sturges y me dice que debo dividir mis datos en 7 clases. Como no quedaba tan bien mi gráfica, decidí al final no hacerlo en 7, sino dividirlo en 6 clases. Recuerden que ustedes tienen la libertad de elegir en cuántas clases pueden dividir sus datos. Realmente no hay una fórmula que te diga tienes que dividir tus datos en exactamente este número de clases. Realmente son fórmulas que dan una idea general, pero ustedes tienen que ver cuál es el que les funciona o cuál es el que mejor les representa los datos. Bueno, eso se los va a ir indicando la experiencia. En fin, en este caso yo tengo 50 datos y decidí dividirlos en 6 clases. Entonces mis clases van de esta forma: del 0 al 1, del 0 al 1, del 2 al 3, del 4 al 5, del 6 al 7, del 8 al 9 y del 10 al 11. Y una vez que ya dividí mis datos en clases o en intervalos, lo que voy a hacer es contar cuántos datos tengo en cada intervalo. Por ejemplo, cuántos datos hay dentro del intervalo de 0 a 1. Entonces los cuento y me doy cuenta que de 0 a 1 hay 7 datos, de 2 a 3 hay 9 datos, de 4 a 5 hay 12 datos, etc. En la última clase de 10 a 11 hay 2 datos solamente. Bien, esos 2 datos pues serían estos, ¿no? El 10 y no hay otro. Ahora, una vez que ya tengo mis datos agrupados en una tabla, lo que voy a hacer es fabricar el histograma. Para ello voy a poner mi gráfica de este lado, voy a dividir mi eje X en calificaciones y mi eje Y en frecuencia. Veo que la máxima frecuencia aquí es 12, entonces voy desde el 0 hasta un poquito arriba del 12 para que se note bien. Y mis calificaciones van del 0 al 10, entonces empecé un poquito antes para que se vea bien cómo va a quedar el histograma. Bien, entonces en el intervalo 0,1, es decir, de aquí a acá, el intervalo 0,1, yo debo trazar una barra de altura 7, porque la frecuencia es 7. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Ahí está mi barra. Del 0 al 1 hay 7 datos. Ahora, del 2 al 3 hay 9 datos. Del 2 al 3 hay 9 datos. Ahora, en el intervalo 4-5 hay 12 datos. Del 4 al 5 hay 12 datos. Y así puedo continuar con todo lo demás y al final la gráfica me queda de esta forma. Veo que en el último, por ejemplo, del 10 al 11 solo hay 2 datos, una altura de 2. Pero esto no es la forma en cómo se hace un histograma. Vamos a recordar que si yo hago mis barras de esta forma, en estas partes del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 7 al 8 y del 9 al 10 aparecen espacios en blanco, lo que se les llama brechas. Ahora, en un histograma no debe haber espacios en blanco entre las barras. Para eliminar esto, lo que voy a hacer es trazar una línea en el punto medio de cada brecha. Por ejemplo, de 1 a 2 el punto medio es 1.5. Entonces en 1.5 trazo una recta que sea paralela a las barras que he trazado. Lo mismo en este intervalo de 3 a 4, el punto medio es 3.5 y trazamos la línea. Lo mismo lo que veo es que el punto medio en cada brecha tiene un tamaño de 0.5, entonces también trazo 0.5 antes de la primera barra y 0.5 después de la última barra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a alargar
estas barras, es decir, esta barra que está aquí la voy a estirar tanto a la izquierda como a la derecha hasta llegar a tocar la línea de la brecha. Entonces estiro y me va a quedar de esta forma. Y hago lo mismo con todas las demás. Por ejemplo, con la segunda barra también la estiro de izquierda a derecha y me va a quedar de la siguiente forma. Y voy haciendo lo mismo con todas las barras. Al final entonces mi histograma queda de esta forma y ya veo que ya no hay espacios en blanco. Ahora voy a eliminar las líneas de la brecha y ahí tengo mi histograma. Bien, ahora una vez que yo ya tengo elaborado el histograma, puedo elaborar otra gráfica llamada polígono de frecuencias. Y para trazar esta gráfica lo que voy a hacer es ver cuál es el punto medio de cada barra. Por ejemplo, el punto medio de esta barra sería en 0.5. Entonces, en 0.5 voy a trazar un punto aquí. Ahora, en la segunda barra el punto medio es 2.5. Entonces, en 2.5 voy a trazar una línea que me indique dónde está el punto medio y voy haciendo lo mismo con todas las demás barras. Entonces ahí están esos puntos que me indican el punto medio de cada una de las barras y lo pongo siempre en la altura máxima. Ahora lo que voy a hacer es unir todas estas líneas, todos estos puntos con líneas y la gráfica o la figura que resulte va a ser lo que yo voy a conocer como un polígono de frecuencias. Entonces uno los primeros dos con una línea, ahora voy a unir este punto con otra línea, ahora uno esta con otra línea y así continúo con todas las demás. Y ahí está, la figura que resultó es lo que yo voy a llamar un polígono de frecuencias, que me representa lo mismo que el histograma, solo que en lugar con barras tengo líneas rectas, donde estas líneas rectas están unidas por los puntos medios de las barras en el histograma. Ahora, puedo eliminar incluso las barras del histograma para que quede más claro. Y bueno, esta es la figura que acaba de resultar. Es lo que yo voy a llamar un polígono de frecuencias.